Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos haciendo ruta porque estamos dejando la ciudad de Kansas para irnos hacia Dallas, 800 kilómetros al sur. Donde juega Argentina el segundo y tercer partido de este mundial. En el video anterior les mostramos la locura que fue lo que vivimos en Kansas como hinchas, el banderazo, el fanfest y también cómo terminamos entrando a la cancha faltando media hora sin tener tickets. Así que si no lo vieron, vayan a verlo porque fue una locura. Como les dijimos hace algunos videos atrás, tenemos videos pendientes de Utah, de parques nacionales preciosos, llenos de naturaleza. Pero bueno, queríamos mostrarles un poco en tiempo real lo que se vive acá en Estados Unidos en el Mundial. Creo que igual vamos a ir hasta Dallas nada más por el momento. No hay planes de seguir a la selección porque ya después las distancias son muy grandes como para ir con Blanquita. Y en muy pocos días, capaz que en 3 días te juegan Florida, en 3 días en Atlanta, en 3 días, y es mucha distancia para recorrer manejando. Y además no tenemos entradas claramente para Dallas. Me contó Belu que en grupos y todo están hablando de que los tickets se duplicaron o triplicaron por los 3 goles de Messi. Así que más complicado todavía conseguir entradas. Yo ayer de hecho entré a la página de reventa de FIFA y el ticket más barato arrancaba en $2.000. De ahí para arriba lo que quisieras pagar. Así que ya reservamos lugar para el FanFest, porque los FanFest son gratuitos, pero tenés que reservar tu lugar. Así que bueno, vamos al FanFest. Sí, es más realista esa opción. Se viene algo muy grande en nuestro viaje que requiere de todos nuestros esfuerzos económicos, así que no podemos realmente ahora ponernos a gastar dinero en entradas. Creo que en 1 o 2 semanas vamos a hacer un vivo para contarles qué es lo que se viene, porque a mí me pone la piel de gallina, es una locura. ¿Te convertiste en hincha de River? Bueno, perdón, era de Cuervo, pero es algo posta que muy épico. Así que vamos a arrancar la ruta hacia Dallas. Creo que no la vamos a hacer en un solo día porque son 800 kilómetros, unas 9-10 horas de ruta. La idea sería hacer la mitad hoy y la mitad mañana. Y yo creo que sí, para también disfrutarla, ver un poco los paisajes. Ayer y hoy estuvo ahí medio que de a ratos llueve, de a ratos no. De hecho, para el fin de semana está anunciado tormenta en Dallas. Pero bueno, esperemos que el clima nos acompañe en la ruta. Sí, está bastante tormentoso, parece al menos. Esperemos tener suerte. Yo pensé que como se acercaba el verano eran días de sol, como estuvimos en Utah. Me parece que es al contrario, ¿no? Como más todavía de tormenta. Y la verdad que fue muy lindo todo lo que vivimos en Kansas City. Toda la gente que conocimos un montón de viajeros. Es muy linda la energía que hay, por eso elegimos ir a Dallas. Y bueno, emocionados, vamos a arrancar ruta siguiendo a la selección, amigos. Y antes de seguir, quería mandarle un saludo grande a Manu, que estuvimos con ella en el FanFest de Kansas. Mira los videos y la idea era, bueno, estar ahí mirando el partido de Argentina todos juntos. Al final nos salieron las 2 entradas a último momento y decir que salimos corriendo es poco. Así que Manu, te mandamos un saludo enorme. Y bueno, amigos, ahora sí nos vamos a la ruta. Primera paradita en la ruta vamos a hacer acá. Camino a Wichita. Vamos a parar a cargar diésel, que ya estamos necesitando. Y capaz que aprovechamos para comer también, porque es la 1:15. Y yo creo que sí. Mira, 4,3 el diésel. Oh, qué barato. De lo más barato que hemos pagado acá. Casi $1 el litro. Lo que festeja uno, ¿no?
Le entraron $70 a Blanquita, casi tanque completo. Y como ya nos agarró hambre, no vamos a hacer ruta con hambre. ¿Qué vas a cocinar? Estaba revisando lo que había en la heladera. En realidad, ya te doy la opción. ¿Fideos o hamburguesa? Lo que vos quieras. ¿Qué preferís? No sé. Lo que tengas ganas. Si querés, hacemos las hamburguesas y ya las terminamos. Dale, me parece bien. Por más de que la heladerita tiene un congelador, congela re bien la comida, así que podemos comprar pollo eso y ir frizando y comiendo cada unos días. Qué buen plan comer hamburguesas en la paradita rutera, me encanta. Ya estamos de nuevo en la ruta camino a Dallas y queríamos contarles que les estamos pudiendo compartir todo prácticamente en vivo gracias a las eSIMs de Holafly. Como saben, si vienen siguiendo nuestros videos, hace varios años que esta es nuestra forma de tener internet en el viaje, porque estas eSIMs tienen 3 características que para nosotros son fundamentales. La primera es que tenemos internet ilimitado, así que no tenemos que estar mirando cuántos gigas llevamos gastados. La segunda es que se puede compartir internet con otros dispositivos, así que no solo tenemos internet en los celus, sino que podemos compartir a la tablet y a las compus. Y la tercera es que desde que instalamos la eSIM tenemos el beneficio de Always On. Esto quiere decir que si por algún motivo nos colgamos y se nos termina el plan, siempre que tengamos la eSIM instalada, tenemos 1 GB extra para no quedarnos incomunicados. Hay eSIMs para más de 200 países y regiones y se instalan en minutos. Una vez que activas la eSIM, al llegar a destino ya tenés señal para estar conectado en el mismo aeropuerto o apenas entres al país para poder pedirte un Uber, ver reservas, usar los mapas o lo que necesites. Y además, para quienes quieren hacer un viaje largo o multidestino, está Holafly Plans. Con una sola SIM vas a tener internet en más de 160 destinos. Y obviamente la posibilidad de compartir internet a otros dispositivos y contar con el beneficio de Always On también. ¿Y qué es lo mejor de todo, Martu? Que si usan el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento en la compra de cualquier SIM y un 10% en Holafly Plans durante los primeros 12 meses. Así que si están planeando un viaje al exterior, ya saben, aprovechen este descuento y si tienen amigos o familiares que estén por viajar al exterior, no olviden compartírselo. Obviamente en la descripción les dejamos el link para que vayan directamente a la web de Holafly y ya tengan el descuento aplicado. Ahora vamos a hacer un poco más de 2 horas de ruta. Sí, la idea es ir a una rest area que tiene agua gratis y vamos a ver si podemos llegar hoy hasta Oklahoma, que sería como un punto intermedio con Dallas, porque ya a Dallas no creo que lleguemos, es mucha ruta. Y también tenemos que hacer lavandería, tenemos que hacer ahí un par de cositas. Tareas del hogar. Sí. Ahora estamos pasando por una ciudad bastante grande que se llama Wichita. Al principio íbamos a parar acá, pero ahora vamos a seguir de largo porque vamos a parar más adelante. Es grande la ciudad, mucha autopista, muchas fábricas. Y bueno, no bajamos de la autopista, ¿no? Viéndolo desde arriba. A diferencia de otras partes que hemos recorrido de Estados Unidos, desde que entramos al estado de Kansas, acá sí hay peajes en las rutas y en las interestatales. Y como la mayoría se pagan con sistemas automáticos que nosotros no tenemos por ser extranjeros, no nos queda otra que poner en el GPS, evitar peajes y agarrar rutas alternativas que igual van rápido y llegan bien a los lugares. Pero bueno, en otros estados no había peajes directamente y acá sí hay, así que eso nos viene llamando la atención. Ya es la segunda vez que tenemos que salir de la interestatal para evitar los peajes. Y ahora estamos dejando el estado de Kansas. Justo miren, acá está el cartel. Living Kansas, come again.
Y vamos a entrar al estado de Oklahoma, nuevo estado para nosotros. Que arrancó con campo, de los dos lados, campo, maizales. Una ruta muy tranquila entre estancias. La verdad que sin desniveles, sin nada, es un lujo para hacer ruta por acá. Sí, no hay estrés de ningún tipo. No, viene muy tranquila. Vamos a hacer una paradita en este área de descanso. A ver si encontramos lugarcito. Supuestamente acá se puede cargar agua gratis. Así que vamos a ver. ¿Fue para atrás o para Sí, andar para atrás. Pues. Welcome to Oklahoma. Estoy buscando la canilla porque no la encontramos donde decía en Iowa Overlander que debería estar. No la vimos. Así que estoy viniendo al Visitor Center que está acá en este área, porque como justo uno recién ingresa al estado, hay un Visitor Center. Voy a ver si hay alguien para poder preguntarle. Pero miren qué bonito. Esto es maíz, como venimos viendo en la ruta, deportes de agua. Hemos llegado un poco tarde, cierra a las 5, van a ser las 6. Me va a tocar seguir caminando en busca de la canilla. Al final no encontraba la canilla porque no existe más, me di cuenta. Fui caminando, o sea, seguí todas las indicaciones que encontré en Iowa Overlander y resulta que está el cuadrado del piso donde estaba la canilla, pero ya no hay más canilla. Como no hay nadie a quien preguntarle, tampoco veo otras canillas. Vamos a seguir y cargaremos más adelante. Ya miré otro lugar para, de paso, aprovechar a vaciar y cargar agua. Mientras yo hacía eso, Martu hizo las tostadas, preparó el agua del mate. Así que nos vamos a seguir haciendo ruta. Miren las ratas que hay en esta área. Como esas son las que entran a Blanquita. Me quiero ir ya, por las dudas. Igualitas, ¿eh? Y recién vi otra por acá, corriendo por el pasto para allá. Bajamos ahora en una ciudad al costado de la ruta porque habíamos marcado para ir a hacer las compras. ¡Qué bonita! La verdad que sí, ¿eh? Tremenda sorpresa igual, porque no nos vinimos por la ciudad en sí. Guthrie creo que se llama. Miren esos edificios de allá. ¿Dónde? Oklahoma 89 celebración Sí. de rodeo, ¿viste? Ah. Parece un pueblo bien cowboy. Y además se viene el 4 de julio y mira, ahí en la esquina están vendiendo fuegos artificiales. Faltan igual como 15 días todavía para el 4 de julio. Sí, pero a esto le ponen más onda que al mundial. A ellos les interesa más, digamos. Sí. Ahí está el nombre de la ciudad, Guthrie. Qué bonita, ¿eh? Precioso, me encanta. Además todas las fachadas con lucecitas. Hicimos las compras, nos estacionamos, empezamos a hacer la cena y miren, quedaron los espaguetis ahí. La mitad fuera de la cacerolita porque se quedó sin gas. Menos mal que tenemos este tubito. Lo tenemos porque esto ya nos ha pasado. Y para no quedarnos sin comer, es mejor. Aunque sea una solución provisoria hasta que mañana podamos recargar, ¿no? Menos mal que hoy se nos ocurrió hacer fideos porque dijimos, hagamos fideos, que hace mucho que no comemos. Sí, menos mal. Si era una comida más elaborada, estábamos en problema. Sí, que cargamos la última vez hace como 2 meses, así que 2 meses y pico está bien. Y sí, ya era hora. Sí.
Muy buenos días desde Oklahoma City. Acá hemos pasado la noche, estamos en un Cracker Barrel, es ese restaurante que está acá, que permiten dormir a los viajeros. Es como Walmart hacía antes, que dejaba en todos los Walmart dormir. Hoy ya muchos Walmart no permiten dormir. Bueno, el Cracker Barrel sí permite dormir a los viajeros, así que pasamos la noche acá. Ayer llegamos bastante tarde, este estaba cerquita del Walmart, y nos vinimos a dormir. Hoy nos levantamos con la noticia de que en Dallas está diluviando, hay un tormentón, cancelaron vuelos, está complicadísimo. Así que lo que vamos a hacer hoy es aprovechar para hacer todo lo que tenemos que hacer acá y caer a Dallas tarde a la noche. Tenemos que vaciar las aguas en una Amp Station, tenemos que ir a hacer lavandería, tenemos que ir a cargar gas, que ayer les contamos que nos quedamos sin gas. Queremos ir a conocer un poquito de Oklahoma City y después nos vamos a ir para Dallas. Vamos a arrancar el día, ahora está súper lleno el restaurante, a la noche no había un alma. Pero bueno, vamos a ir arrancando. Ya estamos en la estación de servicio, supuestamente tiene dump gratis. A ver, creo que allá atrás, mira, ¿no? Qué grandes que son las estaciones acá, es increíble. Bueno, ya vaciamos las aguas, no tenían agua para cargar, así que no pudimos llenar el tanque. Después buscaremos alguna. Y nos vamos a ir ahora a la lavandería, ¿no, Belu? Que ya nos toca lavar ropa después de más de 20 días. Así que vamos a parar ahí. Sí, qué bonita la zona esta, ¿viste lo que es la ruta? Toda verde. Parece que vamos en medio del bosque, pero estamos en medio de la ciudad. Ahora sí encontramos ahí una canilla. Estamos llenando ya el tanque de Blanquita. Es agua potable, así que podemos llenar todo. Ahora nos toca ir a la lavandería. Tenemos 2 bolsas así. Recién pregunté y me dijeron que sale $6 la lavadora mediana. Así que ya vamos a poner todo a lavar. Lo bueno es que tiene estacionamiento. Nos podemos quedar acá afuera un ratito haciendo cosas mientras la ropa se lava. Nosotros compramos el jabón, que acá viene así. Viene en unos pots. Creo que es jabón y suavizante. No mire que traía este. Pero bueno, va así directamente entre la ropa y se disuelve. Me entró toda la ropa al final en una chiquita, pagué algo de $4 y piquito. Así que bueno, en 22 minutos tengo que volver a hacer lavado, enjuague y... ay, no me sale el nombre ahora. Centrifugado. Después de la lavandería, nos vinimos hasta un laguito que quedaba cerca a ver qué onda. Que es este que está acá lleno de gansos, patos. Mira la cantidad que hay. Es uno de los espacios verdes que hay en la ciudad. Tremendo el lago igual, es gigante. Y mira, atrás tuyo hay mesitas, parrillitas para hacer picnic. Pero hace un calor, amigos. Estamos con el aire prendido y no tenemos ni ganas de bajarnos. Calor húmedo, como el de Buenos Aires. No extrañábamos el calor húmedo. No, de ese que salís y te transpirás de solo estar parado. Este es el lago Hefner. Queríamos, aunque sea, venir a verlo porque era como uno de los espacios verdes que había. Pero nosotros ya comimos en Blanquita hace un ratito, mientras terminábamos la lavandería, así que vamos a seguir ruta hacia el centro mejor. Sí. Por primera vez desde que estamos en Estados Unidos, 360. Precio, uy, te pasaste. No, vamos a esta que ya la conocemos y sabemos que es buena. $3.70 el diésel, en la de enfrente $3.60. Menos de $1 el litro, 90 y pico de centavos, pero bueno, primera vez que pagamos menos de $1. El año pasado, cuando estuvimos por esta zona, por Texas más específicamente,
El galón estaba $2.80, pero bueno, han pasado cosas en el mundo y ya esos precios no existen, ¿no? Nos metimos a un barrio, metió el GPS. Todas las casitas iguales, o sea, el mismo estilo. Mucho ladrillo, acá no se ve tanta madera. ¿Tendrá algo que ver con los tornados? Porque esta zona es una zona que recibe tornados generalmente. Estamos en el callejón del tornado. Así es como se lo conoce. Pero muy bonito el barrio. Muy pintoresca las casas, todos los pastitos cortados. Fíjense lo que es. No hay nada fuera de lugar. No, pero me llama mucho la atención porque, claro, no se suelen ver construcciones de ladrillo como estas. Y acá son todas de ladrillo en este barrio. ¿Viste? Mirá, la mansión del gobernador, dice. Mira por acá entonces. Son todas mansiones, así que no sé para cuál mirar. Y este barrio tan bonito donde estaba la mansión del gobernador, resulta que sale al Capitolio de Oklahoma. De aquel lado está el Centro de Historia de Oklahoma. Vamos a ver si encontramos lugar para estacionar. Por ahora aparecen estacionamientos gubernamentales ahí de los edificios. Y miren, acá también está el cartel de la Ruta 66 que pasaba por acá antiguamente. Creo que tenía uno de los tramos más largos de todo de la Ruta 66, de los que quedaron. Sí, en este estado estaba el más largo. State Capitol Park, decía el cartel, Belu. Claro, debes poder bajar a caminar por ahí, pero vamos a seguir en Blanquita porque no encontramos dónde dejarla, la verdad. Para pasar del estacionamiento que está de este lado al lado del Capitolio. Todo cerrado, ¿viste? Y capaz que es por las tormentas justamente y todo eso, ¿no? Puede ser. Si hay alguien que sepa más de Oklahoma, que lo deje en los comentarios. Qué bonito que es el edificio, me parece el de Washington. Te iba a decir eso justamente, está muy lindo. Podemos decir que Blanquita está rodando por la Ruta 66, Belu. Esta calle antiguamente era la Ruta 66 y estamos ahora en una zona de la ciudad de Oklahoma donde, como verán, hay construcciones que parecen bien características del medio oeste. Aquí hay un cartelito de la 66. Está todo en reparación. Ahí está, Ruta 66. Y acá hay un edificio sobre todo que es muy histórico y muy icónico, que es este, el Tower Theater. Fue inaugurado para 1937 como un cine en la época dorada de los cines. Dicen que llegó a tener hasta 1500 butacas. Era uno de los cines más importantes de Estados Unidos por lo grande que era, por lo lindo que era. Obviamente con el tiempo entró en declive, quedó abandonado. Actualmente es un salón para eventos, funciona también como cine, como teatro. Volvió a tener vida y es un icono de la ciudad. Con esto que están arreglando parece todo cerrado igual. Sí. Bueno, allá hay bisontes. Un mural de bisontes, obviamente. No es que hay bisontes en medio de la ciudad. Y ahora vamos a ir a otra zona que queremos conocer de Oklahoma. Yo te digo que vayamos metiéndole porque me está por sacar Messi, ¿eh? Dale, me arranca el partido. No, ¿quién juega ahora? No, es un chiste. Ay, me asusté. No, pero ya falta poco para que juegue Argentina, faltan 2 días, ya te remanija. Bueno, nos vamos calmando un poquito, ¿eh? Qué raro eso. Eso no tengo idea qué es. No tiene carteles y parece abandonado, de hecho. Sí. Bueno, acá hay un restaurante, parece Chino. comida china. ¿Sí? Qué naves que hay en las ciudades de Estados Unidos, ¿eh? Mira la torre que apareció por allá atrás, Belu. Que no tiene nada que ver con las construcciones que veníamos viendo. No. Parecen construcciones un poco antiguas, ¿viste? No es tan moderno. Sí, para mí esto así es como muy de los 90, no sé por qué. Lo siento, no tengo idea de arquitectura, obviamente. Acá sí que es cero ambiente mundialista. Sí, nada. Lo único bueno, todo por los 250 años de... De Estados Unidos, ahora el 4 de julio. Ya está todo decorado. Es lo único que se vende en Walmart. Pero del mundial ni noticias. Nada, nada de nada. Sí, hay un montón de iglesias diferentes, ¿viste? Es zarpado eso. Sí, vemos como 5 iglesias diferentes, de diferentes religiones, en 2 cuadras tal vez. La zona en la que estamos viniendo se llama Bricktown. Brick significa ladrillo
Y como verán, todas las construcciones son de ladrillo. Qué bonita que está igual. Esta es la zona de entretenimiento de la ciudad. Dicen que antiguamente muchos de los edificios que están acá eran grandes almacenes de mercancías que quedaron abandonados y en un proyecto por revitalizar la zona, ahora quedó como una zona animada donde la gente viene a cenar y demás. Con muchos restaurantes, muchos hoteles, mucho de todo. También de las zonas más turísticas. Dejamos a Blanquita en el Bass Pro. Esta es otra tienda que permite a los viajeros dormir en Estados Unidos. Es como un Walmart gigante, pero todo de camping, casa, como de vida al aire libre. Venden un TV, cuatriciclo, de todo. Así que bueno, estacionamos ahí y ya enfrente tenemos este espacio, miren qué hermoso. El puente de la fundación. Y justo que les dijimos que acá no había ambiente de mundial por ahora, bueno, acá encontramos un barcito hermoso, miren lo que es. Ahí la hamburguesa. Por ahí están pasando el partido que se está jugando hoy. Con todas las banderas de todos los equipos. Así que acá hay un poquito más de vibra mundialista. Creo que está jugando Escocia-Marruecos y miren, hay bastante gente mirando el partido acá. Lo que les quiero contar ahora es la historia de Oklahoma porque es súper particular. Esta ciudad no es que fue habitada poquito y fue creciendo de pueblo, pasó a ciudad, no. La fundación de Oklahoma, el nacimiento de Oklahoma fue de una hora a la otra. Resulta que para 1889 toda esta zona eran praderas, campos, sin construcciones, sin nada, porque eran tierras no asignadas. Y el 22 de abril el gobierno de Estados Unidos decidió lanzar la colonización del territorio de Oklahoma. Entonces al mediodía había una línea que dividía las tierras no asignadas. Estaba toda la gente esperando atrás de esa línea. Cuando se dio el disparo, la gente entró corriendo a caballo, en carreta, como pudo, para agarrar una parcela. En total se entregaron unas 800.000 hectáreas. Cada persona elegible podía quedarse con hasta 65 hectáreas, si no me equivoco. Lo único que tenía era que ser elegible para poder reclamar esa tierra, clavar una estaca y poner esa parcela a su nombre. Nada más. Con eso ya se quedaba con el pedazo de tierra. La idea era que la gente viniera a vivir a esta zona, gente del este, que empezaba a colonizar el oeste, que empezaran a trabajar estas tierras que estaban despobladas hasta ese momento. Y sé que cuesta imaginarse esto, que fue un evento enorme, fue uno de los eventos más importantes de la colonización en Estados Unidos, pero por favor, Martu, enfoca esto, porque esta es una de las esculturas de bronce más grandes del mundo, tiene unos 100 metros de largo, está hecho a tamaño real y muestra el momento exacto en que la gente entró corriendo a Oklahoma para reclamar su tierra. Qué locura, además te permite imaginarte cómo fue en ese momento. Miren. Wow. Con el paso de los años, se entendió también que este evento que trajo la colonización hacia el oeste tuvo sus consecuencias. Habitaban tribus nativas de Estados Unidos en tierras que ya les habían dado porque los habían sacado de su lugar original y fueron desplazados nuevamente. Así que por un lado este evento muestra un poco la evolución, por así decirlo, de que la gente venía a trabajar las tierras, venía a crecer. Por otro lado, como siempre, bueno, el desplazamiento de los menos favorecidos. Y este canal que vemos acá, que tiene más de 1 kilómetro y atraviesa el Bricktown, parece que es original del lugar, pero en realidad no lo es. Fue un proyecto turístico que hicieron para poder levantar la zona. En esta zona para los 90 eran todas fábricas abandonadas y se lanzó un megaproyecto para levantar la zona. Pusieron bares, hoteles, restaurantes, de todo, y mantuvieron las fachadas originales de ladrillo. Pusieron este canal y lograron levantar la zona. Miren, por allá viene un bote con turistas. Por acá atrás está pasando el tren de carga. Qué bonito que está este paseo. Fíjense que estamos en el medio de la ciudad. Hay cascaditas, mucho espacio verde, mucha naturaleza. Cómo con inversión se puede a veces mejorar los lugares, ¿no? Imagínense que todo esto estaba abandonado
Y hoy en día nada que ver, es un paseo para que vengan con la familia, a pasear. Ahí adentro también están pasando los partidos. Me encantó este paseo de Oklahoma. Acá al costado tenemos el estadio del equipo de béisbol Chickasaw Bricktown Ballpark. Y para allá atrás sigue el canal. Los barquitos estos que vimos recién, los Guatataxi, terminan ahí. Para allá hay otros estacionados y sigue todo el paseo. Qué linda zona de la ciudad. Acá hay un parque, miren. Mucha onda, Belu, tiene Oklahoma, ¿eh? Está muy bonito esta zona. Buenos días. Hoy vamos a llegar finalmente a Dallas. Hoy sí, hoy ya no hay excusas. Salimos tempranito, 9 de la mañana, y allá nos terminamos quedando en el Bass Pro al final. Vimos videos en Dallas de autos flotando, seguían las alertas meteorológicas y dijimos, sí, acá está lindo, sabía está despejado. Nos quedamos acá y hoy vamos a ir hasta Dallas. Sí, hizo bastante calor, creo que Dallas es mucho más caluroso igual, pero bueno, las cosas que uno hace por alentar a la selección, así que con muchas ganas de que ya sea lunes. Mañana creo que hay un banderazo, así que emocionados por ir para allá. Paramos en una estación de servicio a ver si podemos cargar la garrafa porque estamos sin gas y necesitamos gas para cocinar. A ver si acá tenemos suerte. Resulta que los sábados no cargaban gas, así que seguimos con la garrafa vacía. Lo bueno es que para calentar el agua del mate tenemos la pava eléctrica y para el resto de las cosas está la garrafita chiquita. Hace tanto calor igual que si no prendemos el fuego tampoco es un problema. No es necesario ni para bañarse, para nada. Pero bueno, sí queríamos para cocinar, pero bueno, ya conseguiremos. Y sin darnos cuenta, entramos al estado de Texas porque acá está el área de descanso del Visitor Center de Texas. Estábamos en el estado de Oklahoma hasta hace un ratito. Sí, pero no, ahí está, mirá. Ah, justito. Ahora sí, amigos, bienvenidos al estado de Texas. Por segunda vez, porque ya hemos estado en este estado, pero ahora con motivo mundialista. Nos estamos acercando ya cada vez más a Dallas. Miren la cantidad de autopistas que hay acá. Por arriba, por abajo, por el medio, por todos lados. Estamos ya en las periferias de la ciudad, pero es muy loco que tengo que hacer todavía para llegar a Dallas 40 kilómetros más por autopista. O sea, son inmensas las ciudades en superficie. Hasta llegar es un montón. Así que, bueno, amigos, estamos felices de estar ya pisando casi la ciudad de Dallas. Nos mandamos una hazaña bárbara con Blanquita, por suerte salió bien por ahora, esperemos que siga así. Y estamos muy contentos y emocionados de poder estar acompañando a la selección, de poder estar siguiendo los partidos, por lo menos hasta acá. Veremos si podemos conseguir entradas. La única forma de que entremos a la cancha es que aparezcan entradas de regalo como la otra vez. Así que veremos si se da, pero la fe es lo último que se pierde. Así que estamos contentos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que es gratis. Nos ayudan mucho a seguir haciendo videos y compartiéndoles el mundo. Y nos vemos en el próximo episodio de Caminando el Mundo, mostrándoles la fiesta de Argentina en Dallas,
el Fan Fest y quién sabe si el partido desde la cancha como la última vez.